Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 4. El día de hoy se llama Los secretos de Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios a leer ahí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 29. Dice así: Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, con este versículo quiero terminar la sección de conceptos y quise ponerlo antes de empezar las otras demás secciones, porque antes de que entendamos el propósito de la revelación, a quién se reveló y otras cosas que hay en esta serie, también quiero que entendamos que existen cosas secretas que solamente le pertenecen a Dios. Si ustedes leen todo el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, ustedes se van a dar cuenta que está hablando de cómo Dios castigó a los enemigos de Dios primeramente y también a los enemigos de Israel. Esto Él lo hizo de maneras pues muy magníficas, muy enormes, y luego termina todo esto diciendo que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros. Quiere decir que dentro de toda la hermosura de revelación que vamos a entender al estudiar la palabra de Dios, va a haber cosas que simplemente no entendamos. Por más que busquemos, no las vamos a entender, porque no tenemos la capacidad de Dios para comprenderlas. Por un lado. Por otro lado, es que tenemos tanta carnalidad y todavía, aun cuando somos hijas de Dios y aun cuando hemos puesto nuestra vida al servicio de Dios y en santidad, aun con todo eso, es muy corto nuestro entendimiento y no podemos entristecernos o enloquecer por las cosas que no entendemos. Debemos entender que Dios no nos va a revelar todo. Aún hay muchas cosas que en el presente no vamos a entender y que en el futuro ya. Y hablando también en el futuro eterno, cosas que aquí en la tierra nunca vamos a entender y que en el futuro eterno sí. Pero pues aún así estoy segura que habrá cosas que no entenderemos jamás, porque no tenemos pues toda esa sabiduría que solamente le pertenece a Dios. En el libro de Job encontramos una cita bíblica ahí en Job capítulo 11, vamos a empezar a partir del versículo 7. Dice así: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Esta pregunta se la hizo Zofar, uno de los amigos de Job, cuando él acusaba a Job de haber pecado y por eso haber estado en esa condición. Bueno, ¿se equivocó? Sí, claro que sí. Pero en lo que no se equivocó es en lo que estaba él preguntando. ¿Acaso habrá un hombre que conozca los secretos de Dios? ¿Acaso alguien llegará a la perfección del Todopoderoso? Claro que no. Dice el 8, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Y les decía que en el capítulo 29, ahí vemos que él llama a juicio a varias naciones. ¿Y quién puede oponerse a esta gran sabiduría? Y pensemos en esto, cuando Dios permite algo en tu vida que no es muy agradable para ti, alguna pérdida, algún dolor, alguna enfermedad, no lo sé, X cosa que te cause dolor y contrariedad en tu vida. ¿Quién puede oponerse a lo que Dios ya ha permitido en tu vida, a la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quién se puede oponer? Ni tú misma, ni nosotras mismas podemos oponernos a lo que Dios designa para nuestras propias vidas. ¿Cómo podríamos nosotras conocer los profundos secretos de Dios en cuanto a otras cosas? Sabemos que Dios ha querido revelarse a nosotros, lo sabemos porque así lo hemos estado estudiando. Pero también debemos entender que hay cosas secretas de Dios en las cuales no podemos divagar. Por ejemplo,
Sabemos ahora que el día y la hora en el que el Señor Jesús vaya a regresar, nadie la conoce, solamente el Padre, y bueno, como les comentaba el otro día, también el Hijo. Obviamente cuando vino en carne, Él decía que Él no la conocía porque hablaba en condición de hombre, pero ahora ya la conoce. Solamente eso, y así, ese es un ejemplo solamente. Dios conoce el día en el que Él ha de venir. Dios conoce el momento en el que Él ha de regresar por su iglesia. Eso es algo que nosotros no podemos divagar. Dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Así que no podemos divagar en esas cosas. Lo que vamos a estudiar en esta serie es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Dice, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios permitió que se nos fueran reveladas ciertas cosas, secretos que la gente no conoce, pero también no se refiere a los secretos que solo le pertenecen a Jehová. Hay muchas cosas que la gente no entiende y que los hijos de Dios sí podemos entender. Y esas cosas son reveladas, como ya lo vimos en el significado. Dios quiere que conozcamos al pastor. Dios quiere que se nos quite el velo y que podamos entender muchas cosas. Pero también al iniciar esta serie debemos de entender que hay cosas secretas que nunca vamos a entender. Y no debemos de sentirnos frustradas, sino que debemos contentarnos y aprovechar al máximo todo esto que es para nosotros, las cosas reveladas, esas cosas que Dios permite que nosotros conozcamos. Y las cosas que no conocemos, sin lugar a dudas, Él es muy sabio y Él no se equivocó, y por algo no permite que lo conozcamos, sobre todo porque no creo que tengamos tanta sabiduría, no tenemos tanta inteligencia para poder comprender esas cosas. Y también creo, por otra parte, que si fueran indispensables para nuestra salvación, sin lugar a dudas el Señor las revelaría. Hay cosas que, repito nuevamente, nos las va a revelar en el futuro aquí en la tierra, porque necesitamos aprender más, estudiar más, escudriñar más, vivir en santidad, comprometernos más. Bueno, esas cosas nos las va a ir revelando poco a poco. Hay cosas que no las va a revelar aquí en carne, sino que las revelará en el futuro eterno. Y bueno, también, como les repito, hay cosas que creo que jamás nos serán reveladas porque son solo del Señor. Bueno, hermanas, que Dios les bendiga.